Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pau. Muchísimas gracias por el honor. Muy buenas, don Federico. Yo muy complacido de estar de nuevo con usted por aquí. Don Daniel, fíjese, hay un diálogo convocado por el presidente Luis Abinader a distintos sectores, no solamente políticos, sino sociales, económicos, empresariales, etcétera. Quisiéramos saber qué significa y qué impacto tiene este llamado del presidente a todos los sectores para ejecutar reformas. Bueno, hay que ver que este diálogo se produce en un contexto determinado, prácticamente podríamos decir, lo que ha sido el tramo intermedio de una pandemia. Y desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder, enunció, manifestó que él estaba dispuesto a gobernar porque era el momento oportuno para que todo el liderazgo nacional unificara esfuerzos para tratar de que el país se recuperara lo más pronto posible y de la manera más exitosa de esta pandemia que no tan solo ha impactado a la República Dominicana, sino prácticamente a todos los países del mundo, causando daños irreparables y planteando desafíos que tomarán décadas para poder ser superados. Entonces, yo veo este ejercicio como un ejercicio de apertura democrática. A mí me gusta mucho. Yo desde hace mucho tiempo he venido pregonando que en República Dominicana hace falta que los temas de los ejes fundamentales de lo que son las políticas públicas se traten en mesas abiertas, donde participen todos los sectores representativos de la sociedad dominicana, pero de una manera sincera, de una manera constructiva, de una manera positiva y sobre todo pensando en el futuro del país, de los jóvenes dominicanos y de toda una población que está ansiosa por llegar a un momento en que la gobernanza sea la agenda del Estado, la agenda de lo que el pueblo demanda, de lo que el pueblo requiere, de lo que el pueblo anhela. Yo creo que es un escenario propicio donde se ventilarán posiciones de diferentes puntos de vista. Creo que sería una responsabilidad rehuir de este escenario y considero que es el momento oportuno para que todos aportemos. Y vamos a llevar todas nuestras notas, nuestras propuestas por escrito para hacerlas valer. Lo que usted no puede pretender, presentarse como un abanderado del progreso y luego no querer formar parte de un diálogo amplio, democrático, con sentido de nación. Me parece que es una buena alternativa y sobre la marcha se irán forjando posiciones, se irán debatiendo, se irán rescatando incluso propuestas muy antiguas que hasta fueron sometidas en otras oportunidades donde nuestro país se llamó a mesa de diálogos, pero que al final de cuentas quienes redactaron los acuerdos dejaron fuera muchas de estas propuestas. Aquí hay que hacer un inventario efectivo, real, de las propuestas que lleve cada sector y pues vamos a discutirla. Es la oportunidad. Creo que cuando los dominicanos podamos asumir retos de esta naturaleza, podríamos decir que estamos llegando a la real madurez política. Cuando se habla de reformas, en este caso de 12 reformas, aflora la reforma constitucional, pero también el síndrome de la reelección. El presidente Luis Abinader ha pedido al Consejo Económico y Social dejar fuera el tema. Sin embargo, prosiguen debates acerca de la oportunidad o no de reformar la Constitución de la República. ¿Qué usted opina?
Yo soy partidario de que se produzca una reforma constitucional, porque hay muchos elementos que, sobre todo aquellos que tienen que garantizar la transparencia de la gestión pública, que tienen que garantizar los controles de la gestión, que tienen que darle una visión más democrática a la participación ciudadana y que deben ser asumidos en una reforma constitucional. No podemos continuar con una democracia de partidos. Los dominicanos tenemos que hacer el giro hacia una democracia de ciudadanos y yo creo que es la oportunidad. El tema de la reelección, mire, yo creo que ya hay consenso en la sociedad dominicana que nadie quiere más de una reelección, un periodo presidencial y una reelección. Puede ser inmediata, puede ser a la postre, ¿verdad? Luego de varios periodos, pero ya nadie quiere la eternización, la petrificación de ciertos personajes que durante los últimos 30, 40 años son los que han estado merodeando en torno al solio presidencial. Incluso esa no reelección o esa limitación en la reelección va a haber que hacerla extensiva al propio Congreso Nacional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay otras cosas que son muy importantes, por ejemplo, la revocación del mandato de los puestos elegibles, porque eso es una necesidad en República Dominicana. No es posible que cuando en una demarcación, en una población, alguien vote por un senador y luego de esa persona ser electa, ese senador no se corresponda con la responsabilidad que le atribuye una posición de esa naturaleza, igual que un diputado, lo mismo que a un alcalde. Entonces, porque ahí es que realmente se consolida la real democracia. No podemos tener y seguir fomentando la visión de un ciudadano que se instrumentaliza cada 4 años para que vaya a votar por alguien y luego a esa persona no se le puedan pedir cuentas. Todo eso hay que revisarlo en una nueva constitución. Y el tema de los contrapesos, de la rendición de cuentas, de las garantías, señores, es un elemento que no podemos posponerlo porque no hablamos de Estado social y democrático de derecho. Para afianzar realmente el Estado social y democrático de derecho, tenemos que tener contrapesos efectivos. No podemos seguir teniendo congresos que sean sellos gomígrafos, con legisladores que no respeten los principios éticos del Estado social y democrático de derecho y de la democracia real. Entonces, todo eso tenemos que verlo de una manera diferente. Cuando se aprobó esta democracia del 2010, yo dije, señores, esto es la Constitución del 2010, esto es una democracia cosmética. ¿Por qué? Porque lo que nos están imponiendo es una dictadura de partidos. Y los dominicanos no queremos vivir en nada que tenga visos de dictadura y menos de partidos. ¿Por qué? Porque si usted revisa la evaluación que se hace en una serie de estudios como el de Latino Barómetro de las Américas, en República Dominicana el sistema de partido no goza de la confianza de los ciudadanos, pero no por sospechas imaginarias, sencillamente porque el sistema de partido ha defraudado a los ciudadanos. Los ciudadanos no se sienten representados en el sistema de partido, aunque la gente vota. Pero ya hay un desgaste. El sistema de partido ha erosionado su estructura, sus cimientos con prácticas antidemocráticas. Entonces usted no puede tener las expectativas de que usted va a desarrollar una democracia con un sistema de partido que no es capaz de asumir las prácticas democráticas y que propician el clientelismo, propician una serie de males que son tumoraciones, deformaciones. Entonces, yo desde ese punto de vista estoy de acuerdo con la reforma constitucional. Se habla de la figura del procurador independiente. De hecho, tenemos una actual Procuradora General de la República que ha sido independiente siempre, tanto en el ejercicio
de la Administración de Justicia como actualmente al frente de la jefatura del Ministerio Público. Esa figura que siempre ha dependido del Poder Ejecutivo, de su designación mediante decreto, hay visos de que pueda prosperar en una reforma constitucional, don Daniel. Claro que sí. Yo soy partidario de que la figura del Procurador General de la República sea elegida en un ámbito más democrático, un ámbito colegiado, que ojalá incluso tuviera una posible representación de la ciudadanía, de la sociedad civil, para poder garantizar la idoneidad. Y creo que el sistema de partidos estaría haciendo un favor si logra comprender la necesidad de eso. Es que no puede depender, como en el caso actual, de que doña Miriam Germán es una persona independiente, tiene una trayectoria de autonomía, por lo menos en cuanto a su visión y a su compromiso, su muestra de compromiso frente a la sociedad. Pero eso no va a suceder siempre. Entonces tenemos que constitucionalizar los mecanismos de poder designar procuradores generales, ya sean sexo femenino o masculino, de la República, que puedan tener ese espacio para poderse ventilar con independencia frente al Poder Ejecutivo. No puede seguir siendo un empleado del presidente de la República. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. La gente quisiera ver los principales líderes políticos sentados en la mesa del diálogo. Al presidente Luis Abinader, al presidente Hipólito Mejía, al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Danilo Medina. El presidente Luis Abinader dijo que él se iba a incorporar al diálogo. Los partidos están debidamente representados por sus principales dirigentes. ¿Qué usted cree sobre esta expectativa que tiene la gente en su liderazgo? Mira, hay, don Federico, una situación. La mayoría de la población no se siente o no percibiría el diálogo con el peso que debería de tener si los presidentes de los partidos no asisten. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema que es bastante complicado. Con respecto a todos estos temas, la mayoría de los partidos no tienen posiciones definidas y todavía hay temas que son más particulares y que requieren que quien encabece esos partidos dé el rostro, se comprometa, hable. Porque aquí se data en la Junta Central Electoral que los delegados políticos hablan y dicen, bueno, yo personalmente, y hay que recordarlo en las situaciones que se han presentado, y después el partido decide otra cosa, porque realmente como nuestros partidos la mayoría son cascarones vacíos sin contenido, lo que prima son las posiciones de la cúpula del partido, sobre todo del presidente del partido. Ahí cualquiera puede manifestar un punto de vista y no ser refrendado por el partido, pero si lo hace el presidente del partido, ya es otro nivel de compromiso. Es muy difícil que un partido desmienta a un presidente o contraríe la opinión que emita un presidente de ese partido. Yo soy de los que creo que el hecho de que no asistan los presidentes de los partidos en cierta medida es una estratagema para no asumir los compromisos que allí se puedan producir. También me refiero a los expresidentes de la República también que tienen un peso político también los fundamental. expresidentes que viven
Creo que solo hay uno, es presidente, ¿verdad? No, tenemos a Hipólito, a Danilo. Tenemos del A 2000 Leonel, del 2000 hasta del 96 hasta ahora, tenemos a todos los que han sido presidentes de la República. Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel volvió a ser presidente, luego viene el señor Danilo Medina y es presidente 8 años. Ellos ya han tenido una experiencia de mandato presidencial y serían conveniente que esas experiencias se contrastaran en ese escenario. Don Daniel, cambiando de diálogo, de terminología en esta conversación, quisiéramos saber qué usted opina acerca de la seguridad ciudadana, porque en los últimos días han surgido acciones que ponen en juego la estabilidad de barrios y pueblos, como el caso de San Jerónimo con un operativo de motoristas asaltando personas. ¿Qué usted cree acerca de un ambiente que a veces se torna inusual en la ciudadanía? Mire, siempre que hay crisis económica, crisis social, la seguridad ciudadana hace picos. República Dominicana, si usted observa el comportamiento de la seguridad ciudadana en función de indicadores obtenidos de manera científica, usted ve que hay picos donde sube la violencia y donde baja. Ahora, aquí hay una confusión muy grande. Aquí hay violencia social, que incluye la violencia doméstica, toda esa violencia que se produce entre personas que tienen un desencuentro en cualquier momento determinado y hasta produce muertes, porque tenemos una población altamente armada y eso es un problema. Y está la violencia delictiva. La violencia delictiva ha tenido un movimiento sinusoidal donde baja, sube. Paradójicamente, en República Dominicana, la tasa de homicidio tiene dos componentes. El homicidio de componente social y el homicidio de componente delictivo. Y cuando usted lo separa, se da cuenta que el homicidio de componente social está entre el 64 y el 66%. Y el delictivo en 30%. Entonces, claro, eso produce una percepción muy grande de inseguridad. Ahora, el otro motivo es que en República Dominicana durante décadas, y usted es testigo porque me ha entrevistado durante muchos años, no hemos logrado tener una política de seguridad ciudadana. Las actuales autoridades están con unos proyectos, unos ensayos, unos programas, no políticas todavía, unos programas, viendo, testeando a ver cómo pueden funcionar. De acuerdo a las informaciones que tengo, a las cifras, porque asistí a una sesión de trabajo y escuché las cifras que van arrojando, hay una situación de cierto éxito, porque la gente ha ido adaptándose, sobre todo que se ha hecho una cosa importante que nunca se había hecho. Se le está dando participación a la ciudadanía. Hay temas de seguridad pública, como la identificación de los motoristas. Todos los motoristas quieren resolver ese problema que ellos arrastran durante décadas, de que no tienen matrícula, que no tienen placa, entonces se convierten en personas vulnerables, porque entonces los agentes de DGCET los manejan a su entorno, a su antojo, con una discrecionalidad increíble, y muchas veces llegan al maltrato, que eso es una de las, y a la desconsideración. Entonces, yo veo que eso ya va empezando a instalarse como cultura ciudadana, y eso es positivo. Usted debe recordar que yo le decía siempre, cuando una política pública o un programa de política pública se instala como cultura ciudadana, se va teniendo el primer éxito.
Y ya yo he visto muchachos de diferentes sitios que andan buscando dónde llevar su motor para registrarse, para que le den una placa, para que le den una licencia y poder trabajar, porque son muchachos que lo que andan es trabajando, buscando el sustento de su familia. Claro, vas a encontrar otro sector que no quiere nada de eso porque ellos pertenecen al mundo del delito. Se están produciendo algunos conatos de violencia delictiva. A mí no me extraña, no me extraña. Primero porque hay muchos problemas con la falta de unidades suficientes para el patrullaje policial. Y segundo, hay una crisis económica que está indiscutiblemente atizando a ciertos sectores de la población. Y no quiere decir que todo el que está sufriendo los embates de la crisis económica sea delincuente, pero hay personas que aprovechan esa situación para reclutar gente que muchas veces no han tenido vínculo con el mundo del delito. Pero lo que sí creo es que esto es parte de un tema que ahora se empieza a abordar. Ojalá, y me imagino que así será, que el presidente tenga la voluntad política suficiente para empezar a conjurar todos estos problemas, pero le voy a decir que no es un trayecto corto, ¿eh? Todo eso que implica organización del parque vehicular, identificación, instalación de tecnología, la transformación de la Policía Nacional, el diseño de una gran estrategia de seguridad ciudadana, eso es un trabajo de 6 u 8 años. Tenemos 50 años que no hemos hecho nada. Entonces, para llegar a hacer un trabajo consistente, exitoso y que sea capaz de desarrollar la capacidad para reproducirse y que el sistema sea autosustentable, todo eso implica un trabajo que hay que desplegar hacia la sociedad y hacia las agencias de la seguridad del Estado. Porque tiene que producirse una sinergia entre la sociedad y las agencias. Ahora mismo tú le dices a una persona, un policía te dice, yo no le tengo confianza. Eso es un desafío, recuperar esa confianza que debe tener la ciudadanía en la policía. Entonces, ahora, nosotros proponíamos eso desde Flaxo en el año 2002-2003. No nos quisieron escuchar. ¿Te recuerda que hasta se hizo una supuesta reforma de la policía que se quedó en una modificación de la ley orgánica, que prácticamente lo que hizo fue modificar no más de media docena de artículos de la ley orgánica existente? Pero ahora no, ahora se tiene conciencia plena de cuáles fueron los fallos en el 2003, los fallos en el 2015. Del 2015 hay un anteproyecto de ley que nunca se presentó porque el presidente Danilo Medina envió su anteproyecto de ley, aplastó a la otra y lo dejó sepultado, y se aprobó la del presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso se llamó por vía de una comisión bicameral, se llamó a vistas públicas. ¿Y las propuestas de esas vistas públicas se conocieron? No se conocieron. Fue una burla del Congreso Dominicano a la sociedad dominicana. Don Daniel, lamentamos que el tiempo haya terminado en un diálogo tan interesante, fructífero y orientador como el que estábamos llevando aquí en Esferas del Poder. Esperamos que en otra oportunidad podamos ampliar todo esto con un brillante expositor como usted. Muchas gracias y siempre me dispongo a sus órdenes. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. En breve, Esfera Pública, con la experta en regulación y mercado de valores, la doctora María Cristina Grullón. Ante la crisis generada por el COVID-19,
se precisa buscar todas las alternativas posibles para reactivar la economía dominicana, pues la estabilidad económica es y debe ser una prioridad para todos.